En este video les vamos a explicar cómo pueden desarrollar las preguntas del cuestionario, el ejercicio práctico y el ejercicio práctico alterno. Para ello, deben primero revisar la presentación en PDF sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. En el cuestionario se les va a plantear una pregunta relacionada con la disponibilidad de nutrientes según el nivel del pH en el suelo. Para ello, deben, en primer lugar, saber interpretar o leer este gráfico que tenemos en la pantalla. Esta imagen nos muestra la disponibilidad de todos estos nutrientes de acuerdo a los valores en la línea horizontal del potencial de hidrógeno en el suelo. De acuerdo a ello, vemos que en los valores centrales, entre 6 y 7, se encuentra la mayor cantidad de ellos. En los valores de menores a 6 son considerados como suelos ácidos. Los valores que acabamos de ver entre el 6 y 7 se consideran como los valores neutros y los valores de pH mayores a 7 son suelos alcalinos. Entonces, en el cuestionario se les ha planteado varios valores. Pueden ser, por ejemplo, 3, digamos, 11, 8, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben hacer es, a partir de este gráfico, en primer lugar, determinar qué tipo de suelo es. Si me preguntan para un pH número 3, ¿qué es lo que puedo decir acerca de ese suelo? Entonces, un valor de pH 3 me dice que el suelo es un suelo bastante ácido y que tiene una disponibilidad de nutrientes de tales tipos, por ejemplo, ¿no? Además, también debo mencionar que no solamente encuentro determinados nutrientes, sino mencionar solamente aquellos que encuentro, aquellos en los que encuentre mayor cantidad. Por ejemplo, para un pH de 4.5, me ubico entonces en este eje, en el eje horizontal, ¿no? En primer lugar, puedo decir que es un suelo ácido y puedo ver que la mayor cantidad o la mayor disponibilidad de nutrientes en esta zona corresponde a hierro, a zinc, manganeso y aluminio. Puedo encontrar también otros elementos como calcio, fósforo, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es indicar aquel que encuentre mayor cantidad. Además de este gráfico, en el cuestionario también se ha planteado una pregunta acerca de la textura del suelo. La textura, como saben, es una propiedad física que indica el tamaño del grano de las partículas. Entonces, en función de ello, están divididos en 3 tipos. El más grueso es arena, el intermedio es el limo y la partícula o el grano más fino corresponde a la arcilla. Los suelos, digamos que están formados por una combinación de todas esas partículas, ¿no? Entonces, esta combinación nos va a permitir saber si mi suelo es arcilloso, si es arenoso, si es limoso. ¿Y de qué me sirve eso? Pues me sirve para saber qué tan, digamos, qué tipo de uso le puedo dar, ¿no? Porque la textura me va a determinar el tipo de filtración, el tipo de aireación, el tipo de porosidad que tiene mi suelo. Entonces, en función justamente a la combinación de estos materiales, de arena, arcilla y limo, se van a formar clases texturales, que pueden ser arcillosos, arenosos, etc. ¿Cómo es que se determinan estas clases texturales? A partir del porcentaje que exista en una muestra de cada uno de estos elementos. En este triángulo, en el eje horizontal, en la base, podemos encontrar el porcentaje de arena, hacia el lado izquierdo, en nivel ascendente, el porcentaje de arcilla, y hacia el lado derecho, en nivel descendente, el porcentaje de limo. Las preguntas que se les plantea en el cuestionario van a tener la siguiente forma, o el siguiente formato. Me van a preguntar qué tipo de suelo es aquel, o qué clase de textura, mejor dicho, es aquel que tiene 20% de arena, me ubico en el eje horizontal,
tiene 40% de limo y 60% de arcilla. Entonces, como ven, simplemente voy a ir a la intersección de esos tres valores y me voy a ubicar en el área, digamos, que corresponda al suelo arcilloso en este caso. Entonces, tengo 20% de arena, llego hasta el 40% de limo que se encuentra hacia la derecha. De este punto a la izquierda tengo el valor de la arcilla que es 60%. Entonces, la intersección de este punto me lleva a determinar que el suelo es arcilloso, que la proporción del 20% de arena, 40% de limo y 60% de arcilla es un tipo de suelo arcilloso. Entonces, los porcentajes que ustedes tienen ahí planteados deben, deben analizarlos en función de este triángulo y determinar qué tipo de suelo es, ¿no? Eso es para el caso de las preguntas en la explicación de los gráficos que tienen en el cuestionario. Las otras preguntas están en función a los conceptos que están explicados en la presentación en PDF. Ahora pasaremos a explicar el ejercicio práctico. Antes de ello, si bien está indicado en la presentación de PDF, vale la pena repetirlo. Este ejercicio lo deben desarrollar solamente aquellos que tienen jardín y maceta dentro de su casa. Los que no tienen, digamos, ni jardín ni maceta, pues realizan el ejercicio práctico alterno. Solamente desarrollan uno de esos dos. El que tiene jardín desarrolla el que les voy a explicar en estos momentos, que es el análisis o la identificación con una muestra de suelo. Y los que no tienen jardín realizan el ejercicio alterno. Sobre el cuestionario, pues sí, ese tipo de evaluación lo tienen que desarrollar todos. Bueno, en cuanto a este ejercicio, el que deben realizar con la muestra de suelo, lo que se va a hacer es principalmente identificar las propiedades, ¿no?, del suelo, en cuanto al color, la textura, la estructura y los organismos que encuentren en esa muestra. Para ello van a necesitar estos materiales, ¿no?, un vasito pequeño o una botellita reciclada, una cuchara o pala pequeña para extraer la muestra, un papel periódico para cubrir el espacio por donde van a trabajar y un poco de agua. En primer lugar, lo que ustedes deben hacer es, antes de extraer la muestra, es tomar la fotografía de donde van a extraer y mencionar qué es, ¿no?, de dónde lo extraen, si es posible también definir, ¿no?, si es una maceta o en una maceta de qué planta, si es que es posible, si no, simplemente decir de dónde lo extraen y siempre con la fotografía. El color, que es una de las primeras características que se puede observar. Dependiendo del color, ustedes van a describir, por ejemplo, qué tipo de elementos se puede encontrar, ¿no? En la presentación en PDF pueden encontrar esa información. Cuando los suelos son oscuros, negros, o cuando son grises, blancos, amarillos, etc. Entonces, en función del color que ustedes vean en su suelo, van a describir justamente qué otras características nos puede dar también ese color. Los organismos, ¿no? De repente pueden encontrar gras, alguna planta, alguna flor, también quizás insectos, ¿no? Todo eso también lo describe y lo registran con una fotografía. La característica del color también la registran con una fotografía. La estructura, cuando ustedes saquen la muestra van a observar cómo es que están agrupadas las partículas. Se sabe que hay cuatro, ¿no?, 4 tipos de estructura. En función de ellas es que ustedes van a determinar para su muestra cuál es la que corresponde. Y la textura, ¿no? Ahí está explicado ustedes mediante el tacto cómo pueden determinar cuándo es arena, cuándo es limo, cuándo es un suelo franco, por ejemplo,
o cuando es arcilloso, ¿no? Simplemente siguen esas indicaciones y describen lo que van y describen los resultados al final de este documento, en donde pueden encontrar una tablita, ¿no? Ahí van describiendo cada uno de los pasos y en el recuadro de abajo colocan la fotografía. Y finalmente, para el ejercicio práctico alterno, que repito, este ejercicio solo lo deben hacer los que no tienen jardín o maceta dentro de su casa. Deben, a partir de esta imagen, perdón, un momento. Bueno, a partir de esta imagen, deben responder las siguientes preguntas, ¿no? Identifica en primer lugar los horizontes. Los horizontes corresponden a las capas del, acá lo tienen, a las capas de los suelos, ¿no? Que se diferencian por el color, por el tipo de estructura, del tipo de agrupamiento, ¿no? Que tiene, en el que están dispuestas claro, en el que están dispuestas las partículas, ¿no? Pueden ser algunas de forma granular, de bloques o de columnas. En función de ello, también se van diferenciando los horizontes. Pero digamos que la característica más resaltante vendría a ser el color, ¿no? El color es lo que diferencia justamente a estas capas o horizontes. Entonces, en esta imagen ustedes identifican cuáles serían esos horizontes y responden a las siguientes preguntas, ¿no? Además, bueno, la número A, que es esta, la identificación de horizontes. La pregunta B es describe el color, de la textura y estructura de cada horizonte, ¿no? Como saben, el horizonte A es de color negro, ¿no? Que es materia orgánica principalmente. Luego tenemos el horizonte O, perdón, es el horizonte superficial, ¿no? Luego viene el horizonte A, B, y así sucesivamente, ¿no? Y que se diferencia por sus colores. Si ustedes encuentran, dependiendo de cuántos horizontes se encuentren, pues van describiendo cada uno de ellos. Así también la textura, qué tipo de textura pueden haber en este perfil del suelo. Y en función de la textura y también de la estructura, cómo sería la capacidad de infiltración. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un suelo arcilloso, entonces la capacidad de filtración no va a ser muy alta. Si es arenoso, la filtración sí lo será. Este tipo de datos se encuentran presentes en el archivo de PDF, ¿no? La capacidad de filtración para según el tipo de textura y la capacidad de filtración según el tipo de estructura. Y eso sería la explicación para estos ejercicios. Recuerden, repito, todos deben desarrollar el cuestionario. El ejercicio práctico de la muestra del suelo solo aquellos que tienen jardín y maceta en su casa. Y los que no tienen, entonces este ejercicio práctico alterno. Entonces, en total, ustedes deben hacer dos, ¿no? El cuestionario y el ejercicio práctico. Saben que cualquier consulta la pueden realizar al foro o, en todo caso, a los correos de los jefes de práctica. Buena suerte y éxitos.